Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos aquí al canal de Capilla de Calvario Palm Desert. Amén. Vamos a comenzar el mensaje hoy del domingo 27 de abril. Bienvenidos sean todos los que están aquí, los que han venido al canal. Gracias por apoyarnos. Gracias por venir a escudriñar la palabra con nosotros. Amén. De eso se trata. Seguir llevando el evangelio a toda criatura, dice la palabra que debemos de hacer, ¿verdad que sí? Así es que bienvenidos todos. Vamos a comenzar en esta tarde. Estamos en el capítulo 9 del libro de los Romanos. Amén. Hermanos, hay que seguir orando, hay que seguir en oración, llevando a la iglesia, llevando al país, llevando a nuestras familias a las peticiones del Señor. Amén. Acuérdense que el Señor escucha toda oración y tarde que temprano Él da respuesta a cualquier cosa que estemos pidiendo. Amén. Así es que si tú estás en necesidad de algo, en necesidad de cualquier cosa, no importa lo que sea, el Señor es nuestro proveedor y debemos estar siempre, siempre en oración, orando sin cesar, dijo Pablo en la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Así es que bienvenidos. Yo soy el pastor Joel Luébano, aquí de la iglesia Capilla del Calvario, Calvary Chapel, Palm Desert. Amén. En California. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar. Hoy estamos, como les dije, en el capítulo 9 del libro de los Romanos. Amén. Así es que vamos a escudriñar hoy la palabra. El título de hoy, hermanos, es la fidelidad de Dios a su palabra. Amén. Dios es fiel, Dios es siempre fiel, pero Dios más que nada es fiel a su palabra, a lo que ha escrito. Amén. Su Biblia, donde Él escribió todo lo que necesita de saber el ser humano, la revelación para poder vivir una vida conforme a lo que le agrada a Dios y también para que pueda caminar haciendo las decisiones correctas. El cristiano, el que cree en Cristo, el discípulo de Cristo. Amén. Así es que bienvenidos. Vamos a orar para que el Señor nos revele su palabra a través del Espíritu Santo, a través de el Espíritu que mora en cada cristiano desde el día en que nació de nuevo. Amén. Cuando Cristo le dio vida, resucitó ese espíritu que teníamos muerto en cada uno de nosotros. Amén. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y podemos estar en contacto con Dios a través de nuestro espíritu que está vivo. Amén. Así es que vamos a comenzar la fidelidad de Dios a su palabra. Capítulo 9 a los Romanos. Señor, gracias por tu palabra. Bendito eres tú, Señor, porque nos has guiado a toda verdad, porque estás con nosotros, porque moras en nosotros. Bendito eres tú, Señor. En esta tarde te pido, nos des oídos para oír, nos des conocimiento de tu palabra, Señor, que también nos des fe, un corazón dispuesto, que esté listo para que la semilla sea sembrada en ese corazón, para que en esa tierra fértil, Señor, dé fruto en abundancia, al 30, al 60 y al 100%. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por ser fiel a ella. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por hacer todo lo que hiciste en la cruz, en venir a morir por nosotros, en vivir una vida recta, en ser completamente
obediente a tu Padre. Gracias, Señor. Prepáranos igual así como nos enseñaste en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, aleluya. Bueno, vamos a mirar el capítulo 9 a los Romanos. Amén. Donde ahora Pablo va a poner como ejemplo al pueblo de Israel. Amén. Donde el pueblo de Israel se les dio promesas especiales, vamos a mirar, para que ese pueblo fuera básicamente instrumento para las demás naciones, que con su testimonio testificaran de quién es Yahweh, de quién es el Señor. Amén. Y desafortunadamente no todos lo hicieron al pie de la letra, al igual que no hay todos los cristianos que también testifican de Cristo al pie de la letra. Pero, hermanos, Pablo dijo que con el Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos hacer lo que el Señor le agrada. Amén. Así es que, bienvenidos. Vamos a entrar al capítulo 9 a los Romanos. Amén. Vamos a leer del 1 al 3 para comenzar y a ver qué tiene el Señor aquí para nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9 de los Romanos. Espero que usted también tenga Biblia, que usted también lea conmigo y que escudriñemos juntos la palabra de Dios. Dice el versículo número 1. Digo la verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. Amén. De que tengo una gran tristeza y un continuo dolor en el corazón. Porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los judíos. Amén. Los que son mis familiares según la carne. Acuérdense, Pablo era judío. Pablo era un fariseo de fariseos. Amén. Y su deseo siempre fue de que el pueblo entero de los judíos se entregara a Cristo completamente. Así como él se entregó un día al caer de su caballo y nació de nuevo. Amén. Y comenzó ese deseo de servir a Cristo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Y ahora que tenía el Espíritu Santo con él, Pablo pudo hacer y llevar a cabo todo, así como el celo que él tenía para Dios, lo pudo dirigir en manera correcta. Amén. Dice que él desearía. Amén. Dice, yo tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Amén. Ahora, Pablo termina el capítulo 8 en los versículos 38 y 39 con esto. Dice, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Seguro de que nada nos separará del amor del Señor, dice Pablo. Amén. Ahora pasa a hablar de de sus compatriotas, el pueblo de Israel. Amén. Aunque mucho le han fallado a Dios, vamos a mirar,
Amén. Él no le fallará a Israel. Aunque Israel mucho ha fallado a Dios, el Señor nunca le va a fallar a Israel. Y eso es muy importante. ¿Ok? Por eso el título, la fidelidad de Dios a su palabra. ¿Ok? No importa lo que haga cualquier persona, no importa cuál infiel sean a Dios, Dios nunca será infiel a su palabra, a las cosas que Él prometió. Y primeramente vamos a mirar que le prometió a Israel muchas cosas. ¿Ok? Y Pablo desea él mismo ser apartado de Dios con fin de que Israel sea salvo. Amén. Aquí es donde encontramos nuestra seguridad. También nosotros. Porque el Señor va a ser fiel a Israel no importa qué. El Señor nos va a ser fiel a nosotros no importa qué. Amén. Mira, Éxodo 32, versículo 31 al 32 dice, Moisés regresó al Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado al haberse hecho dioses de oro. Pero ahora perdona su pecado. Está abogando Moisés por el pueblo. Y si no, dice Moisés, bórrame del libro que has escrito. Amén. Si no, bórrame del libro que has escrito. Amén. Pablo aquí habla con el mismo corazón de Moisés. El verso 3, porque desearía yo mismo ser separado de Cristo. Imagínate, Pablo desearía, si se pudiera hacerlo, lo haría. Claro que no se puede hacer, claro que es imposible. Cada quien es responsable de su salvación individualmente. ¿Ok? Cada quien tiene que cuidarla con temblor y con temor y temblor, dice la palabra. Amén. Los judíos odiaban a Pablo, pero en cambio, él los amaba y oraba por ellos. Mira, capítulo 10, versículo 1 dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él oraba por su pueblo. Él oraba por sus hermanos de sangre, como él les llama aquí. Amén. Dice, mis hermanos familiares según la carne. Él oraba por ellos. Él amaba a los judíos, aunque ellos no le trataban a él muy bien y no le trataron muy bien. Amén. Dice, si fuera posible, deseaba ser separado. Separado. La palabra original en el griego es anatema. Anatema, que es consagrar a destrucción en el infierno eterno. Imagínate de lo que Pablo sería capaz de hacer si por eso se salvara a Israel. Gálatas 1, 8 y 9, miramos la misma palabra. Dice en el verso 8, pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. La misma palabra que se encuentra aquí, si también separado, se traduce el original anatema. Amén. Que dice es consagrar a destrucción en el infierno eterno. Versículo 9. Como ya hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien
les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, sea maldito, sea consagrado esa persona que les está anunciando o ese ángel que les está anunciando otro evangelio diferente, consagrado al infierno eterno. Es serio esto, hermanos. La palabra de Dios es verdad, pero si se sigue conforme a cómo está escrita, muchos le quitan, muchos le agregan. Amén. Y eso no es la verdad. Se convierte en mentira cuando eso pasa. ¿Ok? So Pablo está dispuesto a ser condenado si es posible, si eso hiciera que su pueblo todo llegara a la salvación. Obviamente no es posible eso. Muchos también podríamos sentir lo mismo por nuestros familiares, pero la cosa es que no es por ahí. La cosa es que tenemos que orar por ellos, tenemos que interceder por ellos. Amén. Nosotros que ya conocemos la palabra, tenemos que, así como Pablo, como dice el versículo 1 del capítulo 10, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel o por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, nuestros hijos. Amén. Es para salvación. Es para salvación. Versículo 4, aquí dice, ellos son israelitas según la carne. Ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, y el culto a las promesas. Amén. Consideremos todos estos dones que Dios regaló a Israel. Amén. Y podemos hacer esta pregunta, y muchos la hacen. ¿Por qué Israel es el ejemplo de bondad? ¿Por eso fue escogido? ¿Porque Israel es el ejemplo, de bondad para los demás? No. Al contrario, fueron elegidos para que verdaderamente Dios puedan demostrar su gracia. Por eso fueron elegidos. Amén. A un pueblo que no la merece. Israel no merece la gracia, la misericordia, al igual que muchos de nosotros o todos de nosotros no merecemos su gracia y misericordia. Él no nos escogió porque la merecemos, sino al revés, porque no la merecemos, y por eso ahí Él puede demostrar su verdadero amor, su verdadera gracia. Puede demostrar verdaderamente que Él es Dios, haciendo todo lo contrario de lo que hace el ser humano. En vez de odiar, amar. Amén. Eso es lo que el Señor hace. Amén. Aquí podríamos pasar, hermanos, 3 horas en solo este pasaje, hablando de las maravillas y los dones que el Señor dejó para el pueblo de Israel. Amén. Todos estos dones eran a fin de que le sirvieran a Dios como testigos a las demás naciones. Para eso era, mira, la adopción como nación a Jehová. Amén. La gloria. ¿Se acuerdan que el Señor en el desierto les enseñó su gloria chicana? Por día era una nube que cubría el sol para que no se quemaran. De noche era un pilar de fuego para que también no estuvieran en la oscuridad. Había luz. Esa era la gloria de Dios que resplandecía en el pueblo de Israel cuando andaban en el desierto. Los pactos, todos los pactos que fueron hechos a los patriarcas, a Abraham, a Isaac,
a Jacob, a David, a Moisés. ¿Okay? La promulgación de la ley se le fue dado a Israel. El culto de las promesas también. Todos estos dones preciosos fueron para Israel. ¿Ok? Éxodo 19:6 dice, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa, separada. La nación debería de haber sido separada para Dios. Dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Ok? Ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Para enseñarle a las demás naciones. El Señor le dijo a Abraham, todas las naciones serán benditas a través de ti. Y cualquiera que te maldiga, también será maldecido a través de ti. ¿Ok? Muy importante. Versículo 5. De ellos son los patriarcas. ¿Ok? De ellos, según la carne, proviene ¿quién? El Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Claro que sí. Amén. Comenzando, como les dije, por Abraham, por Isaac, por Jacob, que después se le cambió el nombre a Israel. Amén. David, Moisés. ¿Ok? En quienes fueron cumplidas las promesas del Mesías. Por esa por esa familia vino a nacer Jesucristo. Amén. Por esa simiente. Cristo el Mesías, y luego dice aquí una afirmación más de la soberanía y la deidad de Jesucristo mismo. Dice aquí, de ellos, según la carne, proviene el Cristo, quien es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Como les dije, una afirmación más de la soberanía y la deidad de Cristo Jesús. El mejor regalo de todos los dones. Este es el mejor regalo de todos estos dones que podría haber recibido Israel. Que el Mesías naciera a través del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob y todos los demás patriarcas. Amén. Por eso dice aquí, de ellos son los patriarcas, de ellos son los padres, y de ellos, según la carne, proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, para siempre. Amén. Amén. Dice Mateo 5:24. Dice, respondió, está hablando de Cristo, y respondió, dijo, yo no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A eso venía Jesucristo primeramente, para que en Israel se cumplieran todas las promesas que el Señor les dio. Amén. El regalo tan inexplicable fue dado solamente a los judíos. Que Cristo naciera a través de una virgen judía. Amén. Versículo 6. Ahora dice, no es que haya fallado la palabra de Dios. Claro que no, la palabra de Dios nunca falla. Porque no todos los nacidos de Israel son de Israel. ¿Ok? Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. ¿Ok? Pablo aquí dice, no es que haya fallado la palabra de Dios, porque todos los nacidos de Israel, porque no todos los nacidos de Israel son Israel.
¿ok? O son de Israel. No solamente porque nacieron de carne, dice Pablo, quiere decir que son espiritualmente también hijos de Abraham. ¿Ok? Esta es una referencia específica a los privilegios y las promesas que Dios había revelado al pueblo judío. ¿Ok? Ya Pablo lo había explicado en el capítulo 2, versículo 28 al 29. Vayamos allá rapidito. Esto fue lo que dijo Pablo. Dice, como ellos no aprobaron ese es el capítulo 1. Capítulo 2, 28, 29. Dice, porque no es judío el que lo es en lo visible, ni en la circuncisión, la visible en la carne, ¿ok? Sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, en lo de adentro. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra, no en la ley ya, no en las obras, lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer. Amén. La alabanza de tal no proviene de los hombres, sino de Dios. ¿Ok? Es lo que está diciendo aquí Pablo, mira. No es que haya fallado la palabra de Dios, porque no todos los nacidos de Israel son de Israel. ¿Ok? Como les digo, Pablo ya había explicado esto. Número 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que es Isaac, ¿ok? Será llamada su descendencia. Y esto Pablo cita el Antiguo Testamento, ¿ok? Un punto muy importante. Abraham tuvo más hijos. Claro que sí. Comenzando por Ismael, que fue hijo de Agar. ¿Se acuerdan? La esclava de Sara que le prestó para que tuviera, porque no podían esperar en el Señor, no quisieron esperar en el Señor. Ella le da su esclava para que tuvieran ese hijo. Y claro, Abraham no tuvo objeción, ¿verdad que no? Él dijo, ok, vamos. Y nació Ismael. Abraham tuvo muchos más hijos, pero aquí está dejando Pablo bien claro que la promesa no era a través de todos los hijos de Abraham, sino de un hijo específico de Isaac, que iba a ser hijo del matrimonio, hijo de Abraham y hijo de Sara. Amén. Ese es un punto muy importante. Dios deja bien claro que los de la promesa solo son los descendientes de Isaac. Vamos a mirar más adelante. Génesis 21, 12 y 13. Dice, entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca mal lo referente al muchachito, ni lo referente a tu sierva. Está hablando de Ismael, del primer hijo que nació, ilegítimo, porque no le hicieron caso. ¿Ok? Sara le había dicho a Abraham que lo echara fuera de la casa. Entonces el Señor está dándole confirmación a Abraham de eso. Entonces por eso le dice en el versículo 12, entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca mal lo referente al muchachito, ni lo referente a tu sierva. ¿Ok? Entonces dice, en todo lo que te diga Sara, hazle caso, porque a través de Isaac será contada tu descendencia. Número 13, pero también del hijo de la sierva haré una nación, porque es un descendiente tuyo. ¿Ok? El Señor está diciendo, la promesa es para Isaac, pero eso no quiere decir que Ismael va a quedar desamparado. Dios es bueno.
Dios no nos desampara, Dios no nos deja huérfanos. Amén. Solo los descendientes de Isaac, ¿ok?, podían ser llamados verdaderos hijos de Abraham en la carne. Ahorita está hablando Pablo en la carne, para ser contados como el pueblo escogido para llevar la servidumbre o ¿cómo se dice? El testimonio de Dios a las demás naciones. Amén. De eso está hablando Pablo aquí. Los herederos legítimos de aquellas promesas raciales y nacionales. Génesis 17, 19 al 21. Dice, y Dios respondió, ciertamente Sara tu mujer te dará un hijo, ¿ok?, y llamará su nombre Isaac, ¿ok? Yo confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. ¿Ok? El 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído que aquí he aquí que lo bendeciré, lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él engendrará 12 príncipes y yo lo constituiré en una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, que Sara te dará a luz por este tiempo, el próximo año. Amén. Por eso es que ahora en día las naciones del Medio Oriente se confunden, porque también Ismael tuvo 12 hijos que fueron y se convirtieron también en 12 naciones, igual que las 12 tribus de Israel, de Jacob. Okay? So, el Señor le dice a Abraham, no te preocupes, la regaste con Ismael, ¿ok? Porque yo te había dicho que la promesa era tu hijo con Sara, Isaac. Pero pues ya lo hecho está. Ahora la promesa sigue vigente. El pacto será con Isaac, no con Ismael. Pero Ismael no lo dejaré sin darle protección. Básicamente dice el Señor. Amén. Porque Dios es bueno. Porque Dios es fiel. Porque Dios no hace las cosas a medias. Dios hace las cosas bien y perfectas. ¿Ok? Por eso hoy en día, como les digo, en el Medio Oriente se pelean. Israel o los hijos de Ismael, de Esaú, contra los hijos de Jacob, los israelitas, las 12 tribus. Y lo vamos a mirar más adelante, versículo 8. Dice, esto quiere decir que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Más bien, los hijos de la promesa, ¿ok?, son contados como descendencia. ¿Ok? Los hijos de la promesa, que es de Isaac. Abraham se le dio la promesa a través de Isaac, ¿ok?, y a través de la descendencia de Isaac, que después fue Jacob. Tuvieron dos hijos, Jacob e Isaac. No, perdón, Esaú. Pero vamos a mirar que el Señor escoge a Jacob. ¿Ok? So, los otros hijos a través de Agar y Setura, porque después de Sara, Abraham se casó de nuevo y tuvo más hijos con otra esposa que se llamaba Setura. No fueron elegidos para recibir las promesas nacionales hechas a Isaac. Esas solamente eran para Isaac y nadie más. ¿Ok? Para eso eran las promesas. Porque de ahí nacería el Mesías. Eso era lo importante.
que siguiera la línea para que de allí años después naciera Jesucristo. ¿Okay? Hoy en día hay mucha discordia, como les dije, entre las dos descendencias, de Ismael y de Jacob y de Isaac. Amén. Hasta la fecha pelean este derecho, como Jacob y Esaú lo hicieron cuando estaban jóvenes. Ellos dos se disputaron la primogenidad. ¿Ok? Esaú nació primero, pero Jacob le robó el primogénito, se lo robó Jacob una vez que Esaú tenía hambre y le dio una sopa de lentejas. Amén. Y por eso Esaú vendió su promesa o su bendición de prójimo, de ser el primero, el primer hijo, el primogénito. Amén, es la palabra que ando buscando. Amén. El punto es, hermanos, no todos los descendientes de sangre o físico de Abraham pertenecen al pueblo físico de Dios. Ni aún así. No solo porque naciste de Abraham quiere decir que eres parte de los judíos o del pueblo escogido. Tendrías que haber nacido de la descendencia de Jacob, de la descendencia de David. ¿Ok? Entonces, si ese es el caso, no todos los hijos verdaderos a través de Isaac ahora son el verdadero pueblo espiritual de Dios que disfruta las promesas hechas a los hijos espirituales de Abraham. ¿Ok? Que son los que tienen fe como la tuvo Abraham para ser contados por justicia. ¿Ok? Versículo 11 o capítulo 11, versículo del 3 al 6 dice esto: Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares, y yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente según la elección de gracia. ¿Ok? Y si es por la gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Amén. Los descendientes verdaderos espirituales, hijos de Dios, que también son hijos de Abraham, son los que verdaderamente le creen a Dios con fe, y esa fe se les es contada por justicia. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Amén. Mira, Israel consagró la Biblia, los 66 libros que ahora habla del manual para cada uno de nosotros, y los otros descendientes de los hijos también de Abraham, Ismael, Esaú, esos descendientes escribieron el Corán. Muy diferente a la Biblia, muy diferente a la palabra. Tú puedes leer el Corán y estar seguro de que no viene de Dios. No es del corazón de Dios. Obviamente es del corazón del hombre. Si cuando tú lees ese libro. Amén. No es igual, no es lo mismo. Versículo 9 al 13. Porque la palabra de la promesa es esta. ¿Ok? Pon atención. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Ok? Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de un hombre, de Isaac, nuestro padre, y aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien o mal, para el propósito de Dios,
depen- para que el propósito de Dios dependiese de su elección, no de las obras, sino solo de la soberanía de Dios, no de las obras, sino del que llama. Allá se le dijo, el mayor servirá el menor. Y el 13, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Ok? A Jacob amé, pero a Saúl obedecí. Verso 9, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá ¿qué? Un hijo. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Amén. La elección, hermanos, comenzó por Abraham. La elección comenzó por Abraham. ¿Quién le creyó a Dios? Amén. Este versículo es de Génesis 18:10 que Pablo escribió aquí. Amén. Y solo se escribió un pedacito que dice, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero esto es lo que dice completo, Génesis 10 al 12, para poner las cosas en contexto. Dice, entonces dijo, ciertamente volveré a ti de aquí a un año, y he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba junto a la entrada de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada, y Sara le había cesado, perdón, a Sara le había cesado ya la regla de las mujeres. Ya se le había acabado su regla. Y Sara se reía dentro de sí diciendo, después que he envejecido, se puso a reír, tendré placer siendo también anciano mi Señor. Amén. No creyó Sara. Pero la promesa se hizo realidad. Al año nació Isaac. ¿Ok? So, obviamente el hijo legítimo del matrimonio Isaac es el de la promesa. ¿Ok? Verso 10 y 11, como dice, aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien o mal para el propósito de Dios, para que el propósito de Dios dependiese de su elección, no de las obras, sino del que llama, a ella se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Ok? Después, Isaac tuvo mellizos. Tuvo a Jacob y a Esaú de su esposa Rebeca. ¿Ok? Después, primero Dios elige a Abraham, después elige a Isaac. ¿Ok? Después, Dios elige a Jacob. ¿Ok? Y no fue basado, dice aquí, en ningún mérito de alguno de ellos, en ninguna de sus obras. Ellos fueron escogidos sin que ni siquiera nacieran todavía. ¿Ok? Mira, solo el plan soberano de Dios. ¿Ok? La salvación es igual. La salvación es igualita. Escogidos igual como el Señor escogió a Jacob y no a Esaú. ¿Ok? Dios conoce el corazón de cada persona y elige a algunos judíos y a algunos gentiles. Desafortunadamente, no a todos. No todos son elegidos por la soberanía de Dios, por su conocimiento que está por encima de todo, por encima del mundo, por encima de lo que piensen las personas. Él conoce todo. Amén. Verso 8, 29, capítulo 8, versículo 29 dice, sabemos que a los que antes conoció, el Señor los conoce, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. El Señor elige a las personas que sabe que van a recibirlo, que van a decir que sí, que van a tener voluntad de ayudar, de servir. No es por obras, sino por la voluntad completa de Dios. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su promesa. Él es fiel a lo que Él dice. Amén. Verso 12. No de obras, sino del que llama. A ella se le dijo: el mayor servirá al menor. Está hablando de Rebeca. Lo que dice en el verso 10. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de un hombre que fue Isaac, nuestro padre, dice aquí. ¿Ok? El verso 12. No de obras, sino del que llama. A ella se le dijo, a Rebeca: el mayor servirá al menor. ¿Ok? Génesis 25, 22, 23. Dice: como los hijos se empujaban dentro de ella, en su vientre, dijo: si es así, si se van a estar peleando, ¿para qué he de vivir? Dijo Rebeca. Ella fue a consultar al Señor, que es lo que deberíamos de hacer todos, antes de hacer una decisión brusca. ¿Ok? Dice, ella fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo: es que hay 2 naciones en tu vientre. ¿Ok? Y 2 pueblos que estarán separados desde tus entrañas. Van a estar luchando. ¿Por qué? Porque uno va a amar a Dios y el otro va a aborrecer a Dios. ¿Ok? Y solo Dios sabe esto, nadie más lo sabe. ¿Ok? Dice, el 23, y el Señor dijo: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos que estarán separados desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor, aquí está lo que escribió Pablo, servirá al menor. Esaú nació primero, después Jacob. Y aquí está diciendo que Esaú serviría a Jacob, aunque Esaú era el primogénito, era el que nació primero. ¿Ok? No importa. Dice el Señor, será al revés. Verso 13. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Esta es una cita de Malaquías, capítulo 1, versículo 2 y 3. El punto aquí no es alguna emoción de odio como lo hace el ser humano. Dios no es hombre. Dios no actúa como los hombres. Dios no se arrepiente. Dios no dice cosas que después dice: ay, disculpen, no quise decir eso. No, Él todo lo que hace lo hace en perfección. Amén. Por eso cuando Él dice que Él amó a Jacob y aborreció a Esaú, lo dice por una razón. ¿Ok? Lo dice por una razón. Y no lo dice por odio hacia Esaú y a sus hijos. Amén. Dios escogió a Jacob para recibir su bendición y protección divinas, y a Esaú lo eligió para juicio divino. Y así es elegido cada ser humano, para demostrar su misericordia o para demostrar su ira. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón. Él escudriña todo corazón. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera, dice Pablo. No hay injusticia en Dios. Pablo hace la misma pregunta que hacen todos ante este tema de elección. ¿Ok?
¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios por elegir a unos y aborrecer a otros? Pablo dice que de ninguna manera. Génesis 18:25 dice, lejos esté de ti hacer tal cosa, hacer morir al justo con el culpable, y que el justo sea tratado como el culpable. ¿Ok? De ninguna de las dos maneras. Lejos esté de ti el juez de toda la tierra. No ha de hacer esto, no ha de hacer lo que es justo. Son las mismas palabras de Abraham, que le creyó a Dios y se le contó por justicia. Amén. Acuérdense, ¿quién vivía en Sodoma y Gomorra? Vivía el sobrino de Abraham, su sobrino Lot, que también era un hombre justo, dice la palabra. Entonces, por eso dice, Abraham le hace la pregunta a Dios, Señor, ¿a poco vas a hacer morir? Porque el Señor le dijo, voy a destruir estas dos ciudades. Y le dice, ¿destruirás al impío igual con el justo al mismo tiempo? Dice, tú eres justo, tú no puedes hacer eso. ¿Lo hizo? No. Salvó a Lot. Lo sacó de ahí, de donde él estaba metido, por su él prefirió irse ahí, por su elección. Él eligió irse ahí. Y mira qué bueno es el Señor, su misericordia, qué buena es. Lo sacó de ahí. Entonces destruyó a Sodoma y destruyó a Gomorra. Amén. Dios es bueno. Cuando Él elige perfectamente. ¿Ok? Versículo 15. Dice, porque dice a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia. ¿Ok? Y me compadeceré de quien me compadezca. ¿Ok? Le dice a Moisés, esta es una cita de Éxodos 33:19. ¿Ok? Esto indica con claridad que Dios posee soberanía absoluta. Él conoce todo. No hay nada por encima de Dios. ¿Ok? Es obvio, Él es Dios. Claro que Él es soberano. Claro que Él sabe todo. Él es todopoderoso. Él está en todos lados. Él todo lo sabe. ¿Ok? So, Él elige quiénes se salvarán sin violar sus demás atributos, sin violar su amor. ¿Ok? Escucha esto. Pon atención. ¿Ok? Únicamente Dios, nadie más. No hay Satanás, no hay otros ángeles que sean poderosos o no. Únicamente Dios es el que determina quién recibe misericordia y quién recibe ira. Dios es el juez, nadie más. Y nadie le puede decir a Dios qué hacer. Nadie puede sobornar a Dios. Nadie le puede pagar para que para que se voltee para otro lado y no haga pagar por las cosas que debe cada quien. No, Dios es justo, Dios es perfecto. Dios hace todo bien. ¿Ok? Versículo 16. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia, quien es bueno, misericordioso. Amén. El hombre no encuentra a Dios. Nosotros no encontramos a Dios. ¿Ok? Sino que es Dios quien llama al hombre que responde a su llamado. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. El Señor está llamando al que responde, Él ha sido elegido. ¿Ok? Al que no, al que quiere vivir en sus deseos, en sus pecados, a ese no lo elige. ¿Por qué? Porque es su deseo vivir esa vida así, en pecado,
en darse placeres a sí mismo. ¿Ok? Es más, hasta nuestra fe para ser justificados es un don de Dios. Hasta eso es un don de Dios. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Está hablando de almas, está hablando de seres humanos, no está hablando de dinero, no está hablando de fortunas, no está hablando de nada físico más de que las almas. ¿Ok? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, jamás lo echaré fuera. ¿Ves? Si tú respondes al llamado, no serás rechazado. No serás rechazado. Así es que no te preocupes si eres elegido o no. Si en tu mente tú estás haciendo esa pregunta, tú eres elegido. El Señor te ha elegido. Sigue adelante. No mires para atrás, como la esposa de Lot lo hizo cuando fueron sacados de la ciudad de Gomorra. Amén. No voltees para atrás. Sigue para adelante. Sigue para adelante sin parar. Amén. La salvación no se gana por méritos del esfuerzo humano, sino solamente por fe. Como dice verso 11, y aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien o mal, para que el propósito de Dios dependiese de su elección. Solamente depende de su soberanía, de lo que Él sabe, su conocimiento, es como Él elige a cada persona. ¿Ok? Versículo 17, porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te levantaré, o te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Ok? Para comenzar, todos, absolutamente todos sirven a Dios. Unos para mostrar su gracia y misericordia y otros para mostrar que Él puede usar la desobediencia de cada persona, hasta la de Satanás, ¿ok? Para cumplir su plan absoluto de salvación. Él usa los dos, las dos personas, todos sirven a Dios. Hasta el mismo Satanás que se rebeló completamente en contra de Dios, Dios usa esa desobediencia para el plan de Dios de salvación. Amén. La cita es en Éxodos 9, 15, 16, que dice así. Porque hasta ahora yo podría haber extendido mi mano para herirte, a ti y a tu pueblo, con una plaga tal que ya habría sido eliminado de la tierra. 16. Pero por esto mismo te he dejado con vida, para mostrarte mi poder y para dar a conocer mi nombre en toda la tierra. ¿Ven? El Señor usó a Moisés. El Señor usó a Faraón. Aunque Faraón era desobediente en todo, usó esa desobediencia para su plan de salvación. Aquí lo dice exactamente en Éxodos. ¿Ok? Es Dios el que pone los líderes en los puestos altos donde están. Los presidentes, los gobernadores están donde están porque el Señor así lo quiso. Faraón y todos creen que su ascenso a donde están, ¿ok?, es producto de su determinación y esfuerzo. No lo es. Es porque Dios los quiso poner ahí. Amén. Pero en realidad son puestos ahí para servir el propósito de Dios. Igual que Faraón. También los presidentes, los gobernadores, cualquier persona que está en un puesto aquí en la tierra, Dios lo puso allí. Dios está ahí porque a Él le place. Éxodo 34, 5 y 7. Dice, entonces descendió el Señor en la nube
y se presentó allí a Moisés, y éste invocó el nombre del Señor. El Señor pasó frente a Moisés y proclamó: Señor, oh Yahweh, Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera da por inocente al culpable, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Ese es el carácter de Dios. Es pasivo, es lento, pero todo pecado será pagado, ya sea en Cristo Jesús o en la persona. Las personas que van a ir al infierno recibirán un cuerpo glorificado para poder resistir en la tortura que van a tener en ese lago de fuego. Qué triste. Hoy, hermanos, es el día de salvación. Hoy hay que entregarnos al Señor. Que no sea mañana, porque tal vez mañana no llegue. Versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, pero a quien quiere endurece. ¿Ok? Vamos a explicar qué significa esto. Un ejemplo. Moisés y Faraón. Los dos eran pecadores, ¿verdad que sí? Los dos eran homicidios. Los dos hasta mataron personas. Moisés mató un egipcio, cuando salió afuera y quería tratar de ayudar a sus hermanos. Dice que lo escondió debajo de la arena. Los dos eran pecadores. Los dos habían cometido homicidio. ¿Ok? Por igual dignos de la ira y el castigo eterno de Dios. ¿Ok? Pero dos diferencias muy grandes. Moisés recibió misericordia. Faraón recibió juicio. ¿Ok? Y los dos por la voluntad soberana de Dios, porque Dios conocía el corazón de cada quien. Josué 11, 18 al 20, dice: por mucho tiempo Josué tuvo guerra con todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera la paz con los hijos de Israel, excepto los heveos que moraban en Gabaón. Todo el resto lo tomaron en batalla. Esto provenía del Señor. ¿Ok? Esto provenía del Señor, quien endurecía el corazón de ellos, de las otras naciones, para que resistieran con la guerra a Israel, a fin de que fueran destruidos sin que se les tuviera misericordia, para que fueran desarraigados como el Señor había mandado a Moisés. Todo es una lección de Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce, porque Él sabe todo. Amén. Dice aquí que Él endurece el corazón. Esa palabra significa volver terco o obstinado, hard-headed, que no quiere entender. ¿Ok? Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie. ¿Ok? Pero sí retira toda influencia divina, amén, que ayuda como restricción al pecado. Él no tienta a nadie, pero si tú no le pides ayuda, Él quita esa ayuda para que tú lidies con el pecado tú solito. ¿Ok? Y todos sabemos cuál es el resultado. El corazón se va endureciendo más y más y más hasta que llega a un punto que ya no conoce a Dios, que ya no pide perdón, que sigue en su pecado para siempre. Amén. Porque ¿qué hay en el corazón? Perversidad. Si el Señor quita toda ayuda divina para que puedas caminar y agradecer a Dios y agradar a Dios,
Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a vivir una vida que va a depender totalmente de tus deseos. ¿Y el pecado a dónde lleva? A la muerte. Amén. Sin Dios que intervenga y sin conciencia que te ayude, podemos mirar cómo está el ser humano ahora, hecho pedazos. Amén. Capítulo 1, 24 al 28. El Señor escribió esto. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de su corazón para deshonrar sus cuerpos entre sí. ¿Ves? El Señor los dejó que hicieran lo que ellos quisieran. 25. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén, dice Pablo. El 26. Por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra la naturaleza. 27. De la misma manera también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. El 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Eso fue lo que hizo a Faraón. Lo dejó. Quisiera lo que no es debido. ¿Y cómo terminó Faraón? Terminó ahogado en el mar. Él y todo su ejército que él tenía. Y él era Faraón, supuestamente un hombre fuerte, un hombre con poder. Ahora imagínate una persona sola que solo se entrega a sus pasiones. ¿Qué le va a pasar? Amén. Ahora vamos a mirar el verso 19 al 33. ¿Qué? La misericordia y la ira de Dios. A unos les da misericordia, a otros los deja que terminen viviendo una vida desordenada para que la ira después caiga sobre ellos. Dice el 19. Luego me dirás, ¿por qué todavía inculpa? ¿Por qué quién ha resistido su voluntad? Dice Pablo. El 20. Antes que nada, oh hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? ¿Ok? Dirá el vaso formado al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? El hombre sí lo hace. ¿Ok? Aquí Pablo compara al hombre como un vaso y eso es lo que somos, un vaso de polvo, un vaso de barro, que le dice al que lo está haciendo, ¿por qué me haces de esa manera? Amén. Es imposible eso. Y aún así el hombre lo hace. 21. ¿O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común? ¿Y qué hay si Dios, queriendo mostrar su ira para dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira que han sido preparados para destrucción? Eso es lo que está pasando hoy en día. Muchos miramos que el soberbio, el que odia a Dios,
le va bien. Y es lo que está haciendo aquí el Señor. ¿Ok? Dice el 22, ¿y qué hay si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia? Eso es lo que está haciendo ahorita. A los vasos de ira que han sido preparados para destrucción. Un día esta gente soberbia va a ser destruida o va a ser mandada al lago de fuego, y toda la ira caerá sobre esa persona que no eligió a Cristo. 23. ¿Y qué hay si Él hizo esto para dar a conocer las riquezas de su gloria a los que les muestra misericordia? Dice, ¿y qué hay si Él hizo esto para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria? Dios los preparó desde la fundación del mundo, dice la palabra. Lo dice en Efesios. Amén. Dice el 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, de los dos lados, como les dije al comenzar. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también en Oseas dice, Pablo cita el Antiguo Testamento, al que no era mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la no amada llamaré amada. ¿Ok? Y será que en el lugar donde les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. 27. También Isaías proclamaba con respecto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, el remanente será salvo. Solo unos pocos de todos. Porque el 28, porque el Señor ejecutará su palabra pronto y con vigor sobre la tierra. ¿Cómo se llama el título? La fidelidad de Dios a su palabra. Será fiel Dios. Dice, también Isaías proclamaba con respecto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra pronto y con vigor sobre la tierra. Y como dijo antes Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, habríamos llegado a ser como la Sodoma y seríamos semejantes a Gomorra. ¿Qué les pasó a ellos? Fueron destruidos. ¿Ok? Para terminar, 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, quienes no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que proviene de la fe. 31. Mientras que Israel, que iba tras la ley de justicia, no alcanzó la ley. ¿Por qué? Porque no era por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, en Jesucristo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y aquel que cree en él no será avergonzado. Y aquel que cree en él no será avergonzado. ¿Ok? Dice el versículo 19. Luego me dirás, ¿por qué todavía no se inculpa? ¿Ok? ¿Cómo puede culpar si él mismo determina en su soberanía el destino de cada persona? Esa pregunta se hace hoy en día todavía. ¿Cómo es posible que él elija? Amén. Entonces, si él elige,
¿De qué nos sirve a nosotros hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué? Él simplemente dice, él simplemente decide si intervenir o no intervenir en la vida de cada quien. Eso es exactamente lo que está pasando. Si tú quieres ayuda, Él te va a ayudar. Si tú no quieres ayuda, si tú quieres vivir tu vida como te dé la gana, entonces te va a dejar vivir tu vida como te dé la gana. Y te vas a echar a perder. Amén. ¿Quién eres tú? Dice Pablo en el versículo 20. Antes que nada, oh hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? ¿Quién eres tú? Esto no es para los que tienen preguntas honestas sobre esta doctrina, ¿no? No les está diciendo quién eres tú para que preguntes preguntas y no recibir respuestas. No está diciendo eso Pablo. ¿Ok? Porque yo sé que esta doctrina es difícil de entender. Y solo se va a poder entender con la ayuda del Espíritu Santo. Pablo no está diciendo, si tú tienes una pregunta honesta, no la preguntes porque no serás escogido. No está diciendo eso. ¿Ok? Si tú tienes una pregunta honesta, es que tú te importa. Es que tú quieres saber qué le agrada a Dios. ¿Qué es lo que piensa de Dios de tu vida? ¿Ok? Esto es para los que dicen o pretenden hacer preguntas como excusas para seguir viviendo su estilo de vida y seguir en su incredulidad. Para los que supuestamente dicen, no, pues el Señor elige. Yo creo que yo no soy uno de sus elegidos, así es que yo voy a vivir mi vida mejor como a mí me dé la gana. Entonces Pablo está diciendo, prepárate para la herida de Dios. Pero si tú haces una pregunta honesta, Señor, Padre, ¿soy yo uno de tus elegidos? ¿Seré yo uno de los cuales tú pensaste en mí en el tiempo de la fundación del mundo? Entonces créeme que el Señor no se equivoca. Sí fuiste tú uno de los elegidos. Amén. Y por eso Pablo nos enseña aquí que unos somos y obtendremos misericordia cuando otros obtendrán la ira de Dios por su duro corazón, porque decidieron endurecer su corazón. Amén. Y así, hermanos, es la elección de Dios, porque Él es fiel siempre, siempre a su palabra, y su palabra nunca regresa vacía. Amén. Bueno, hermanos, gracias por haber estado aquí. Quiero bendecirles en esta tarde. Que el Señor bendiga su vida, que el Señor bendiga su hogar. Y si tú estás soltero y andas buscando una pareja, soltero o soltera, ten paciencia, mantente limpio en el Señor. ¿Ok? Pídele al Espíritu Santo que te guíe a hacer las cosas que agradan a Dios, y tarde que temprano el Señor te dará un regalo con una pareja que también ama a Dios igual que tú. Pero tienes que tener paciencia. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y haga resplandecer ese rostro precioso en la vida de cada uno de ustedes. Hasta pronto, nos vemos. Amén.